como abogado en el caso, fue el correcto, ya que incluso se apeló para que se pueda incluir más del monto del que se había dado, cual es de 500 soles adicionales, aparte de los 1000 que el juez había declarado. Igual y conjunta de la prueba brindada es dependiente del juez, por eso el juez determina el quantum y eso no depende del abogado. A partir Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se comunicó sobre lo que es la resolución judicial y advertirle sobre las posibles implicaciones para su caso? Ya que solamente le mandaron un proceso. Buenas noches, me presento, soy Kevin Hidalgo. Obviamente hubo una clara comunicación entre ambas partes. Tenemos como medios probatorios los mensajes y las transcripciones vía correo electrónico y vía mensaje de texto, en el cual se le facilita a la señora y se le informa sobre el proceso, sobre el proceso de la demanda de alimentos que se le estaba interponiendo a su ex esposo Miguel Torres Torres. Entonces, nosotros hemos usado los medios probatorios. Aquí está la transcripción del correo electrónico, donde se hace un seguimiento y se le asesora, se le hace un buen asesoramiento como abogado. Gracias. Pregunta. Okay. ¿Qué impacto tuvo la insuficiencia de recursos con la decaída de la menor Lucía Torres y cómo se relaciona con la responsabilidad del abogado? ¿Puedes repetir la pregunta? Okay. ¿Qué impacto tuvo la insuficiencia de recursos con la decaída de la menor Lucía Torres Pérez y cómo se relaciona con la responsabilidad del abogado? En este caso sí hubo mucho, ¿no? O sea, impactó bastante porque ya Juana, supuestamente al tomar el caso, al contratar al abogado, supuestamente ella ya tenía proyectado sus gastos. Entonces, al tener proyectado sus gastos, y supuestamente ustedes responden con ese monto o esa respuesta que nos ha dado la respuesta de los magistrados. Entonces nosotros a la señora Juana le es insuficiente ese monto para poder cubrir todos esos gastos, porque ella tiene una expectativa mucho más para poder cubrir los gastos de educación y de su salud. No es el monto esperado, supuestamente se le dio. Pregunta. ¿Cómo justifica el monto de sus honorarios profesionales en comparación con los resultados que obtenía por el patrocinado? Buenas noches, mi nombre es Dorme Wabi. Pues bien, respondiendo a la pregunta. Graba desde ahí porque ya mi celular. El tiempo, Efraín. Sí, revísalo, pero la grabación no comenzó. No, sigue nada más. Sigue. Respecto a las pruebas que ustedes solicitaron, ustedes presentaron las pruebas mucho antes de que inicie el proceso. El pago recibido por sus honorarios fue de 4.000 soles. De este modo, fue el mínimo de sus servicios de acuerdo a la estructura de los honorarios establecidos en la firma de abogados donde trabaja el demandado. Asimismo, el asesoramiento en procedimientos de demandas por alimentos equivale a 1.000 soles, que es una representación legal en juicios y audiencias. Pregunta para los abogados. ¿Pueden demostrar
demostrar con evidencia médica en la cual indique que la condición de coma de la hija de Juana, la señorita Lucía Torres, estaba inevitablemente vinculada a la falta de recursos financieros y no a otras causas médicas correspondientes? Respondiendo a su pregunta, sí se llegó a dar los 2.500 soles y hasta leyeron una suma más. De acuerdo a lo que acaban de mencionar, en este caso nosotros tratamos de defender la integridad del abogado, su modo de ejercimiento de esta profesión. Ricardo Gómez Mendoza actuó con diligencia y cuidado en todo el proceso, en el cual cumplió con todo su procedimiento. A pesar de estas circunstancias adversas y los desafíos presentados, Ricardo cumplió con sus deberes éticos y profesionales. Es importante también recordar que en un sistema judicial justo se debe garantizar el derecho a una defensa adecuada y equitativa a todos los individuos. No tenía las cosas muy claras. El juez te tiene que preguntar, tienes que responder la pregunta del juez, no de ella. Como evidencia, porque es parte del proceso y del trabajo del abogado informarle Quien ha quedado en estado de coma debido a la insuficiencia de recursos para el uso de una ciudad. A pesar de eso, que se le pagó por los funcionarios y no vino. En conocimiento de los artículos legales citados y sobre fundamentos que hemos usado en la contestación y los medios probatorios, nosotros solicitamos a ustedes, señores jueces, que declaren infundada la demanda interpuesta por la señora Juana Pérez contra mi patrocinado Ricardo Gómez. Se ha demostrado que no ha existido negligencia profesional de parte de mi patrocinado, ya que obviamente ha habido un rol de abogado en el proceso de alimentos. Es más, nosotros contamos con los artículos 1314, 1318, 1320 del Código Civil que respaldan nuestra posición, indicando el establecer los requisitos para la responsabilidad civil por daños y perjuicios. Además, la documentación presentada, incluyendo el contrato patrocinio firmado el 15 de enero del 2024 y las comunicaciones entre ambas partes, confirman que Ricardo Gómez actuó con todo profesionalismo para defender a su ex patrocinada, que es la señora Pérez López. Entonces, también contamos con testimonios como lo son de José Clavelino, que valorizan el funcionamiento de mi patrocinado. Entonces, nosotros, señores jueces, por favor, pedimos infundada la demanda. Gracias. Futbolista Luis Díaz Salvatierra. Como punto informó el VAR que la falta no fue casual, sino fue intencional y deliberada, con toda la intención de lesionar a nuestro representante, Jaime Gómez. Como punto 6 tenemos, como consecuencia de esta gran lesión, no solo quedó impedido de continuar la carrera profesional, sino que también ha perdido el lujoso contrato que tuvo con Adidas. Por lo tanto no se puede especular, porque hay un contrato, ya se generó un acto jurídico, ¿no? Lo que se puede alegar en todo caso, especular, es acerca de la convocatoria de mi representante. ¿Por qué? Pero vayamos un poco al contexto, un contexto objetivo con el tema de cómo es que un futbolista es, se podría decir, convocado a una selección, ¿no? Ya que muchos de los presentes aquí conocemos el fútbol, ¿no? Conocer el fútbol. Por favor, pido respeto de nuestra gran silencio. Ya acabó los minutos. Ah, ya acabó. Ahí, gracias.
Bien, chicos. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo nos ha tocado exponer, nos toca hablar sobre la simulación del acto jurídico. Me presento, mi nombre es Reina Wong y poco a poco mis compañeros se van a ir presentando. Bueno, a los integrantes ya pasamos a la introducción. Sí. Para poder entrar a qué es la simulación del acto jurídico, primero he podido definir, separar las dos palabritas, ¿no? Todos ya conocemos lo que es el acto jurídico, que es la manifestación de la voluntad, ¿sí? ¿No? de la manifestación de la voluntad, y la cual tiene efectos jurídicos, ¿sí? Y esta puede ser lícita. ¿Y qué es simulación? Según la Real Academia, sabemos que simulación es falsear, fingir, aparentar. Y bueno, ahí tenemos un concepto muy simple y muy sencillo para poder entender qué es la simulación, ¿no? Es una declaración aparente, ¿no?, que se emite de acuerdo entre las partes para engañar a terceros. Siempre la simulación va a ser un acuerdo entre dos partes, ¿no?, o entre dos personas, podríamos decirle así, y va a haber dos versiones. Una que es la aparente, que es la fachada, la que vamos a mostrar hacia el exterior, hacia los terceros, y también la verdadera o la real, que es la que los simuladores tienen, ¿no?, internamente, se podría decir. Hay dos versiones siempre en una simulación de acto jurídico, ¿sí? Y esta simulación pues tiene características, tiene clases, ¿no?, y está regido dentro de nuestro Código Civil, dentro de los artículos 190 y 194. Dentro de esos artículos podemos ver todo el desarrollo de la simulación del acto jurídico, que también mis compañeros van a ir definiendo. Así podemos encontrar dentro de las características del acto jurídico tres cosas importantes, ¿no? La disconformidad entre la voluntad interna y la voluntad manifestada. Es lo que les decía, hay dos versiones, una externa y una interna, ¿no? Una falsa, aparente, y una real, que es la interna. Y la segunda, que es concierto entre las partes para producir el acto jurídico, que quiere decir que hay dos partes que se han puesto de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo entre ellos para fingir para hacer la simulación. Y la tercera característica, que hay un propósito de engañar. Cabe aquí decir, ¿no?, precisar de que es diferente engañar que dañar. Tengo acá un pequeño concepto de Francisco Ferrara que señala: no debe confundirse la intención de engañar con la intención de dañar, porque la simulación en sí misma no es lícita ni ilícita, y su ilicitud se da cuando el acto simulado, se da cuando el acto simulado persigue, ¿no?, perjudicar a los terceros. Cuando ya estamos dañando es cuando hablamos de un fin ilícito. Pero puede haber muchos tipos de simulación, como por ejemplo, puedo hablar de un caso de Pedrito vende un bien a Juan, ¿no?, pero en sí nunca se realiza. Como también Pedro vende un bien a Juan, pero en sí lo dona. También puede ser otra situación, que Pedro vende un bien por $30 cuando en realidad lo está vendiendo por $50. Todos estos ejemplos, ¿no?, ya mis compañeros lo van a explicar más adelante porque son las clases de simulación. Y bueno, le doy paso entonces a mi compañero. Tenemos dos tipos de simulación. En realidad la doctrina para la licencia. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de simulación. Por lo que vemos, hay dos tipos de simulación. La simulación absoluta y la simulación relativa, que hemos visto anteriormente con el profesor justamente. Tenemos en primer lugar a la simulación absoluta, que ocurre cuando ambas partes de un acto no tienen intención de producir el efecto real. O sea, es decir, que este acto es
totalmente ficticio, ya que no tiene la intención de, jurídicamente, no tiene la intención de modificar o meramente afectar. Por ejemplo, tenemos a una persona que quiere vender, bueno, finge la venta de sus bienes, pero finge la venta de sus bienes a un tercero para evitar para evitar que sus acreedores le cobren. Bueno, en este caso no hay transferencia real, no hay dinero real, tampoco hay una venta real, se puede decir, porque es solamente fingir. Por ejemplo, en el artículo 190 establece que la simulación absoluta aparenta solamente el acto jurídico sin intención real de llevarlo a cabo. En segundo tenemos a la simulación relativa, que las partes aclaran que este acto siempre oculta su verdadera intención, ya sea en los acuerdos, se podría decir. Este tipo de simulación se utiliza para que el acto verdadero bajo la apariencia de otro. El derivado de la simulación relativa es la simulación de persona, la simulación total y parcial y la simulación lícita e ilícita. En la simulación de persona también tenemos que implicar la interposición de una persona donde el sujeto actúa como un prestanombre, se podría decir un testaferrero, para ocultar el verdadero interés. Para la simulación total y parcial se puede ser según que la apariencia referida o todo el acto sea una parte de este. Y en la simulación ilícita se puede tener esto, por ejemplo, la lícita es no perjudicar a los terceros y la lícita es cuando evitan algo, intenta hacer algo ilegal, se podría decir. Ahora les paso con mi compañero. En la doctrina podemos identificar tres tipos de simulación. Podemos hablar de la absoluta, la relativa o la ilícita. En este caso nos concentraremos en las que suelen ser con más frecuencia, que tenemos la absoluta y la relativa. En la simulación absoluta tenemos el contrato de compra y venta ficticio. En este caso tenemos a dos amigos, Juan y Pedro. Juan tiene una propiedad la cual le pasa a vender a Pedro. Sin embargo, podemos notar aquí que Juan nunca quiso vender su casa y Pedro nunca quiso comprarla. Podemos notar que es un acto ficticio real. En el caso de simulación relativa, vemos que tenemos a Ana y a su hijo, en la cual Ana hace una simulación de compra y venta de un inmueble para su hijo. Aquí podemos notar que Ana en realidad nunca quiso pagar los impuestos que cuesta el trámite de donación. Por ende, se puede dar como una simulación relativa que al final podría ser que existe una intención real de ambas partes. Sin embargo, al final podría ser anulado, dependiendo de cuál sea el caso, los factores y el procedimiento. Hoy les vengo a presentar tres casos reales. El primero es del Tribunal Supremo de España, el 21 de mayo del 2003. Aquí tenemos a un padre y a su hijo, el cual el padre pasa a venderle varios bienes a su hijo. Entonces, el tribunal detecta esto como un poco sospechoso, ya que la supuesta donación era una compra y venta, debido a que el hijo atravesaba ciertos problemas financieros y para evitar que le quiten ese crédito que él presentaba, el padre decidió donarle como acto real sus bienes para que no pueda perder ese crédito financiero. Al final, el tribunal decidió que este acto era nulo, a pesar de que sus abogados indicaban de que era para proteger el patrimonio. En el otro caso, tengo en Argentina, que en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Argentina. Esto sucedió el 23 de junio de 1998. Tenemos dos empresas en las cuales aparentan una compra-venta de bienes a precios significativamente bajos, en la cual esto verdaderamente
esta compra y venta aparentemente de dos empresas pertenecían a un mismo grupo familiar. Entonces, ¿cuál fue la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones? Pues indicó que estas empresas tenían que pagar todos los tributos, deudas y impuestos y multas, ya que pretendían hacer esta compra-venta ficticia para no pagar impuestos y para incrementar pues, el patrimonio de esta empresa que pertenecía al mismo grupo familiar. Y por último tenemos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México este caso que viene siendo de una misma empresa en sí, en donde aparentaban que una empresa a otra empresa creaban un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento indicaba que se le iba a alquilar cierto tipo de maquinaria. Hablamos de Volvos, camas bajas, volquetes y demás, en las cuales el tribunal detectó que estas maquinarias nunca cambiaron de mano. Nunca hubo cambio de mano físicamente, ya que los mismos empleados, los mismos operadores realizaban los mismos trabajos. Por ende, el tribunal detectó que este acto era nulo y la empresa tenía que pagar los impuestos, igualmente las deudas que generó este acto ficticio. Para indicarles los casos, ¿a qué van? Estos casos que les traigo pueden presentar que al final el acto sea nulo o que pueda causar ciertos problemas, ciertas deudas, ciertos inconvenientes pues, ¿no? a terceros. No estamos practicando la buena fe, sino tratamos de crear un acto en la cual una empresa se vea beneficiaria o un grupo familiar incremente sus bienes sin pasar por los procedimientos adecuados. La nulidad del acto jurídico simulado. Esta acción siempre pueden hacerlo cualquiera de ambas partes, pero es muy difícil que ambas partes quieran hacerlo, porque ellos están en complot en poder hacer este acto simulado. Mayormente, la parte que lo haga es cuando afecta a un tercero, en el cual puede solicitar al juez para poder solicitar que la nulidad del acto simulado. Únicamente es de forma declarativa, ya que el juez puede declarar si este acto es nulo o no, improcedente posible. ¿Sí? Las consecuencias legales varían independientemente a la simulación referida. Puede ser penal o civil, respectivamente, para poder determinar que el juez haga una investigación exhaustiva y poder solucionar. La simulación del acto jurídico tiene consecuencias legales en el Perú y estas pueden ser diversas, como por ejemplo llevar a cabo la nulidad del acto simulado si se demuestra que se ha realizado con la voluntad de evadir, por ejemplo, responsabilidades legales. Y la nulidad implica que el acto carece de efectos jurídicos y debe ser tratado como si nunca hubiera ocurrido. Esto implica también que las partes que están involucradas en estos acuerdos también se vean implicadas en diferentes consecuencias en cuanto a de forma civil o de forma penal. Inclusive esto depende de la gravedad que tenga el fraude cometido como tal. El acuerdo puede ser expreso y también puede ser tácito, pero este debe ser claro y a su vez tiene que ser demostrativo. De haber una discrepancia entre la voluntad real de las partes y la manifestación en el acto simulado. Es decir, que las partes tienen que haber tenido alguna intención de ocultar la verdadera intención con la que se ha realizado para poder realizar a cabo el engaño, como se podría llamar, de forma coloquial. Para concluir, la simulación del acto jurídico en el Perú es una práctica ilegal que consiste en la creación de una apariencia falsa respecto a la realidad jurídica. Esta acción puede tener graves consecuencias legales, como ya les mencioné, y puede resultar en la nulidad del acto simulado. Es fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema legal peruano que se identifiquen y se sancionen este tipo de actos simulados que pueden terminar conllevando afectando a terceros.
Muchas gracias. ¿Preguntas para los compañeros? Lo que quería saber es si existe algún tipo de método o herramienta que ayude a detectar un acto simulado. Bueno, como bien te expliqué, al momento de una aparente compra y venta, en la cual el acto real era una donación, un indicio podría ser, como ya mencioné, los precios significativamente bajos. Asimismo, cuando realizan trámites en los cuales son de aparente costo menor, y otro indicio podría ser las denuncias o que terceros tengan, que este acto cause en terceros daños, prejuicios, algún tipo de deudas. Esos podrían ser los principales indicios. ¿Qué tipo de pruebas son admisibles para demostrar la simulación del acto? Es básicamente lo mismo. Las pruebas que se podría presentar son, como ya mencioné, si es que existiera algún tipo de daño a terceros, ese tipo de terceros podrían realizar la denuncia. El cambio de valor del bien. Aparente precio inferior del bien podría ser un tipo de indicio. Que unos terceros realicen algún tipo de denuncia, que haya daños en terceras personas, una denuncia podría ser uno de esos. ¿Cuáles son las consecuencias legales para las partes involucradas en una simulación detectada? Y me podría mencionar también cuáles son los posibles efectos para que los terceros que pudieran estar involucrados o afectados por la misma simulación. Al inicio otra vez repite la persona. ¿Cuáles son las consecuencias legales para las partes involucradas en una simulación detectada? Y otra pregunta también es como, ¿cuáles son los posibles efectos para los terceros que pudieran estar involucrados o afectados por la simulación? ¿Pueden responder cualquiera de las dos? Ya, la primera sería la nulidad del acto, que podría ser una de las consecuencias. Otra de las consecuencias podría ser la imposición de alguna multa, tipo de amonestación, el incremento del proceso, ya que este va a perjudicar que traiga algún tipo de impuestos tributarios y algún tipo de pagar indemnización a terceros. De igual manera va a depender la magnitud de este acto simulado. Puede causar daños y perjuicios a la persona, en este caso puede ser un tercero o en condición civil. En el ámbito penal puede ser la falsificación de documentos, en el cual llega a evadir ciertas notoriedades referentes a los nombres, la forma de contrato, los términos y condiciones. ¿Qué es exactamente la simulación absoluta? Porque no me quedó muy clara. La relativa es cuando simulan una meta, por ejemplo, entre una madre e hijo, como dijiste el ejemplo de que de repente es para simular una venta, pero realmente quiere ser una donación y se cuesta abajo. Pero ¿qué es exactamente la absoluta? Que no se realiza. Te lo podría poner en fáciles palabras. La absoluta es cuando no se quiere llegar al acto jurídico, o sea, no se quiere llevar a cabo. Es algo ficticio. Es algo ficticio. Eso suena como en palabras, ¿no? En palabras. Nunca se realiza. En la relativa hay una intención real de las partes. Como te mencioné, la madre trataba de evitar los costos que pueden proceder una donación, ya que cuando realizas una donación en una notaría es un precio, por así decirlo, un poco más elevado que una compra y venta, ya que en una compra y venta, como bien indicó el profesor, es un pago de ciertas tasas dependiendo del
del valor del predio. En el caso que pusiste de un caso internacional, ¿cuál es la base legal y el fundamento principal para declarar? ¿En cuál de los tres casos? El de Argentina, precisamente. El de Argentina. Sí. Ya. ¿Cuál fue el fundamento legal ahí, principalmente? Claro. El indicado, el principal, era para que esta empresa evite pagar impuestos, lo cual causó pagar deudas y multas tributarias. Es para evadir impuestos, para ocultar en sí el verdadero proceso que quieren indicar, y también es para obtener algún cierto tipo de beneficio, para evitar otras prioridades u otros actos legales que los cuales podrían ser de un valor económico alto para estas personas. ¿Cuáles son las dificultades en un proceso por acto jurídico simulado? Ya. ¿Pero en qué tipo de acto jurídico simulado? ¿Absoluto, relativo, ilícito? Ya. En el tema de absoluto podría ser que son sin efectos reales, que es un tema ficticio. Como bien te mencioné, Juan y Pedro realizan una supuesta compra y venta, pero ninguno de los dos tenía en sí la intención de realizar este acto. Entonces, como solamente era un tema de que Juan quería aparentar de que tenía menos bienes, ¿no?, ante su familia, porque a veces un familiar te quiere pedir el bien para sacar algún tipo de crédito y este acreedor solicita que tengan cierto tipo de bien. Entonces, evitando que Juan aparentemente tenga tantos bienes, se puede librar de una responsabilidad. ¿Quién tiene la legitimidad para demandar una simulación de un acto? En realidad cualquiera de las partes. Como bien mencioné también. En realidad pueden hacer cualquiera de las dos partes, pero mayormente estas dos partes están en complot. Entonces, ¿quién es la Exacto. Entonces, ¿quién es la que hace la denuncia respectiva? Es un tercero que está agregando las dificultades y afecta este acto simulado. ¿Qué importante en los actos jurídicos simulados, ya sea relativo a nuestro sistema legal o nuestro ordenamiento jurídico? En los impactos podría causar una nulidad del acto en sí. También podrían causar sanciones y reclamos de terceros por los daños. Por ejemplo, depende de los casos, ¿no? Pero también podría, no sé, el sistema tributario, por ejemplo, generar que tú haya menos impuestos, porque lo puedes poner lo simulas como una forma cuando en realidad es otra, cuando lo estás comprando o lo vendes o lo das como donación, o también cuando haces una simulación que lo vendes a un precio menor por no pagar tanto impuesto, cuando en realidad esto vale mucho más. Entonces sí te perjudica, sí. Exactamente. ¿Qué requisitos debe cumplir para que se pueda considerar una simulación lícita? Una simulación lícita, sobre todo es cuando no perjudica a terceros, sobre todo. Entonces puede ser que yo, por ejemplo, mi amigo, ¿no?, quiere tener un crédito y no puede. Entonces yo simulo con él que le estoy vendiendo una propiedad o un carro, pero entre él y yo quedamos que el carro no se lo doy, que bien está conmigo y solamente hago una simulación y es como que el aire, no está flotando ahí la simulación, no le hace daño a nadie. Es algo entre dos partes nada más. Partes. La notificación de un valor de una propiedad o crear una situación aparente son las únicas condiciones para aplicar una simulación.
¿De qué tipo? ¿Otra vez puedes hacer tu pregunta? O sea, voy a preguntar, no, de otra manera. O sea, el aparentar un acto jurídico, ¿no? O el modificar un valor, una propiedad, son las únicas razones por las cuales se puede detectar una simulación. No, tiene tres características la simulación. En realidad eso sería para evadir impuestos, para ocultar bienes ante un proceso, por ejemplo, de divorcio, para solicitar un crédito, el acreedor también te puede pedir ciertos requisitos. Los compraventas son los ejemplos más generales con los cuales podemos alinear acerca de la simulación de un acto jurídico. Sin embargo, no es el único ejemplo que existe, como mencionan mis compañeros, pero al ser el más común y tal vez el que la mayoría de nosotros entendemos como tal, lo hemos utilizado. Núñez, ¿en qué se diferencia la simulación a otros vicios como el fraude o la coacción? Ya. Una simulación, ¿cómo se podría diferenciar de un fraude? Se podría también indicar de que en el fraude hay una explícita razón de causar este acto, mientras que en la simulación es un poco difícil notar cuál es el real acto jurídico que quieren hacer. Como bien mencionaba en un ejemplo, ¿no? Una aparente donación puede resultar al final de una compra y venta o viceversa. En el tipo de fraude ellos tienen bien clara cuál es la razón y se precisa que en realidad necesitan de cierto tipo de beneficio. Por eso están causando este cierto tipo de fraude, pues, ¿no? Al momento, por ejemplo, de una simulación de una compra y venta de vehículo, podría ser para una razón, o sea, una simple razón, pues, ¿no? De que el padre desea ver que su hijo tenga su carro. No se realizó ningún tipo de transferencia bancaria, sin embargo, ante la notaría ellos presentan un voucher en el cual el hijo sí le hizo esta transferencia de dinero. No hay ningún acto de mala fe, se podría decir, mientras que en el fraude sí se puede notar explícitamente que es un acto de mala fe, en contra de la buena fe. Adicionando a eso es cuando llega a afectar hacia un tercero. Y con respecto a la coacción se utiliza un medio de fuerza. En cambio, en la simulación del acto jurídico se tiene por entendido que existe una voluntad por ambas partes para poder generar un beneficio. Oye, chicos, vamos con la última pregunta. Pero ella preguntó. Ya preguntó. Puntos por uno. En un caso, ejemplo de lo que viene a ser un caso de un bien inmobiliario en disputa dentro de un divorcio, ¿ya? Que viene a ser fruto de un acto jurídico simulado, ¿cómo afectaría o cómo resuelven los litisconsortes, ¿ya? Como siendo los copropietarios de ese bien que se está discutiendo? Pero si es que es un divorcio solamente es de dos partes, ¿quiénes otros serían afectados? Es porque hay un acto simulado que han venido a hacer, ¿ya? Un acto jurídico simulado donde vienen a tallar copropietarios de ese bien. Por ejemplo, si yo tengo un auto, ¿ya? Y lo adquiero con mi pareja a mi nombre a través de un fondo colectivo, ese auto no es netamente mío. No es de los dos. Viene a ser también del fondo colectivo. Por ejemplo, en el Perú existen varios fondos colectivos. ¿Sí me van entendiendo? En el fondo colectivo cuando tienen varios dueños, en realidad. Claro. Así como vienen a tallar los consortes, si ese acto jurídico es simulado, ¿cómo se resuelve? Ya, cuando hay una compra y venta de algún tipo de vehículo y quieren realizar esta venta a los copropietarios, en inicio, al momento de esta compra y venta, si es que hay un tercero, en la notaría se obliga de que estén ambas partes. O sea, las dos personas tendrían que estar ahí para firmar esta compra y venta. Entonces, claro, ante una absolución, pues, ¿no?, de este matrimonio o este divorcio, indistintamente, en una nueva compra y venta de este vehículo se va a necesitar de ambas partes. Siempre y cuando así estén casadas o divorciadas, ambas partes son propietarios de este vehículo. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Parece que
Cuando las partes ocultan la verdadera intención o Ya. Una persona que pueda y maneje. Y si me permitiera sacarme